Un extraño homicidio. Todos los esfuerzos para deshacerse del cuerpo parecen contradictorios. Un encubrimiento horrible Vertieron ácido clorhídrico sobre el cuerpo. y un oscuro secreto. Se esforzaron para deshacerse del cuerpo y para imposibilitar su identificación. Tiene que haber alguna razón para ello. Era verano en Palm Beach, Florida, y la gente se entretenía tomando el sol y surfeando. Pero entonces una nube oscura se posó sobre la ciudad. 911, ¿de qué se trata? Recibimos la llamada de un hombre, un topógrafo, que dijo haber encontrado un cuerpo cerca de North Lake Boulevard. Estaba trabajando en la propiedad y fue entonces cuando encontró el cuerpo junto a una alcantarilla. Los cadáveres se descomponen rápidamente con el calor de Florida, pero ese cuerpo no se asemejaba a nada que Walker hubiera visto antes. Era indescriptible. La única forma de saber si era hombre o mujer era por la ropa, una blusa y una falda. Aparte de eso, era imposible. Alfa 3-1, confirmando señal 7. Señal 7. He llamado a homicidios y a la policía científica. Estoy en 23, esperando su llegada. Mientras la policía científica registraba la zona, los sargentos Bill Springer y Johnny Slaughter llegaron para ver a la víctima. 325 en zona 97. Parece una mujer blanca con las uñas pintadas. Una mujer sin duda. Parte del cuerpo está en un estado de descomposición más avanzado que el resto. Y eso es muy extraño. Muy extraño, sin duda. La cabeza de la mujer presentaba un estado de descomposición más avanzado que el cuerpo. Los inspectores no sabían a qué se debía tan desconcertante hecho. Aún lleva las joyas. Eso también es raro. Sí, lleva un collar de cuentas. No es muy común por aquí. Aunque no parece muy caro. No, no lo es. Parece de artesanía o hecho a mano. Hecho a mano. No es muy común. Nos ayudará a identificarla. Pero no obtuvieron mucha más información. La policía científica no encontró pruebas y no había una causa evidente de su muerte. Al día siguiente, el forense practicaría la autopsia. Por desgracia, a veces la causa de la muerte no se ve a primera vista. Alrededor del cuello de la víctima había un trozo de cable eléctrico. En ese momento no sabíamos de dónde procedía el cable. Sin embargo, el hecho de encontrarlo alrededor del cuello hacía pensar en que había sido estrangulada. El forense también advirtió algunos detalles extraños sobre el estado de descomposición. Presentaba una gran pérdida de tejido blando en la región del cuello y cabeza, mayor que en el resto del cuerpo. También presentaba una clara decoloración en esta zona, lo que sugería que se había utilizado una sustancia corrosiva. La sustancia corrosiva era un producto fabricado por el hombre y había sido vertido sobre el cuerpo por otra persona. Las pruebas confirmaron que le habían echado ácido clorhídrico en forma de preparado de limpieza industrial sobre la cabeza. Desde el principio vimos claramente que sería un caso complejo. Pero antes de que los investigadores pudieran resolver el asesinato, tenían que identificar a la víctima. Con la cara destrozada por el ácido, su única pista era el curioso collar de la víctima. Le dimos publicidad en los noticiarios locales. Las pruebas físicas han sido literalmente eliminadas. Y enseguida empezó a llamar gente. Una de las personas que llamaron dijo que había hecho el collar con una amiga del trabajo. Dijo que hacían esa clase de bisutería juntas. Nos dio el nombre de Isabel Pedrosa. Isabel Pedrosa. Especializada en declaraciones de renta, llevaba 7 días desaparecida.
Una vez introdujimos el nombre de Isabel Pedrosa en nuestra base de datos, vimos que habían denunciado su desaparición. Así obtuvimos la dirección e inmediatamente localizamos a su hija. Esta nos dijo: se supone que mi madre debería estar en Texas visitando a mi hermano. Estaba muy preocupada por la desaparición de la señora Pedrosa. Linda Pedrosa no tenía ni idea de quién querría matar a su madre ni por qué. Los frustrados investigadores se dieron cuenta de que necesitaban ayuda para resolver el caso. Hola, soy Dale. Para Dale Hinman, experta en perfiles criminales, el primer paso para centrar la investigación era revisar los informes y examinar las fotos de la escena del crimen. Una de las primeras cosas que se preguntan los investigadores es sobre la vida de la víctima. ¿Tenía enemigos la víctima? ¿Había alguien capaz de matarla? Dos cosas llamaron la atención de Hinman. Primero, el lugar donde encontraron el cuerpo era muy importante para todos nosotros. Nos preguntábamos por qué el cuerpo estaba en ese lugar. Y que le vertieran ácido en la cara sugería que la persona quería retrasar la identificación de la víctima. Una vez identificada Isabel Pedrosa, el asesino estaría más nervioso. ¿Podría la agente Hinman ayudar a los investigadores a resolver este misterioso asesinato? Tras encontrar el cuerpo de Isabel Pedrosa en Palm Beach, Florida, Dale Hinman, experta en perfiles criminales, quiso ver personalmente la escena del crimen. Con frecuencia, deduce más detalles que de las fotos. Hola, sargento. Deja que te enseñe la escena del crimen. Aquí es donde encontramos el cuerpo. No está muy lejos de la carretera. ¿No hay casas por toda esta zona? Desde luego que sí. Al otro lado del camino hay un complejo de casas. No parece que el asesino se esforzara mucho en ocultar el cuerpo, porque si lo hubiera llevado más adentro de esta zona boscosa, es probable que el cuerpo aún no se hubiera encontrado. Para una experta en perfiles, eso es una indicación de un asesino inexperto. La encontramos con el collar de bisutería, un sujetador deportivo y parcialmente vestida. No parece que el asesino sea muy sofisticado, porque alguien con un historial criminal le hubiera quitado los objetos personales a la víctima para retrasar su identificación. La agente Hinman estaba segura de que los investigadores deberían buscar a alguien sin antecedentes penales. También tenían que buscar la escena del crimen. Lo que es más significativo es que esto no parece ser la escena del crimen. Aquí se deshicieron del cuerpo. Me pregunto, ¿por qué no la dejaron donde la mataron? Precisamente, nosotros pensamos exactamente lo mismo y así es como iniciamos la investigación. Tiene que haber una razón por la que el cuerpo no permaneciera en la escena del crimen. Hinman tenía una explicación lógica. No dejaron el cuerpo donde la mataron. El hecho de que el asesino trasladara el cuerpo hasta aquí indica que necesitaban alejarla de la escena del crimen. Probablemente el asesino no fuera un desconocido para la víctima. Haber movido el cuerpo sugiere una cierta familiaridad entre el asesino y la víctima. Eso significaba que Isabel Pedrosa conocía a su asesino. Cuando los agentes empezaron a investigar a los amigos y compañeros de trabajo de la víctima, un agente patrullando las calles descubrió algo crucial. El vehículo de Isabel Pedrosa fue encontrado en el aparcamiento del aeropuerto del condado de Palm Beach. Los investigadores que registraron el coche encontraron varias pruebas. La experta en perfiles, Dale Hinman, y el sargento Johnny Slaughter llegaron al depósito de coches para recabar información. Dime que tienes buenas noticias. ¿Qué habéis encontrado? Podéis ver que el asiento está muy echado hacia atrás y el respaldo está muy inclinado. ¿La víctima no era de estatura baja? Muy baja, bajita. No creo que con el asiento en esta posición alcanzara los pedales ni el volante. Con el asiento en esta posición, es evidente que quien quiera que condujera el coche tenía las piernas muy largas. Era evidente. Alguien que no era la víctima condujo su coche hasta el aeropuerto.
Todo esto me huele a un montaje. Es como si el asesino hubiera hecho algunas cosas para confundir a los investigadores. Y, por supuesto, no es parte del crimen. Estoy de acuerdo. Pero irónicamente, la persona que ideó la estratagema parecía que no se esforzó mucho en cubrir su rastro. Veo que habéis encontrado algunas huellas. Tenemos algunas en el cristal trasero, cerca de la ventanilla, también en el espejo retrovisor interior y en el cambio de marchas. Estupendo. Veamos a quién pertenecen. Los investigadores no sabían qué pensar con lo que habían encontrado. No tenía sentido que el asesino se esforzara tanto en retrasar la identificación de la víctima y luego no se molestara en limpiar las huellas del vehículo. Unos días después, una llamada dio un giro a la investigación. Nos llamó un residente que vivía cerca de donde se había encontrado el cuerpo. Sobre la hora en que desapareció Isabel Pedrosa, la persona que llamó fue testigo de un hecho inquietante. Una mujer era perseguida por una camioneta negra. Una camioneta negra desconocida. No pudo ver bien al conductor ni a la mujer, pero los investigadores creían que podía tratarse de algo importante. Para nosotros era muy interesante porque ocurrió más o menos a la misma hora en que encontramos el cuerpo. Para nosotros tenía sentido. Decidimos seguir esa pista y hacer cuanto fuera necesario. Por fin los investigadores tenían una nueva pista. Queríamos cotejar esa camioneta negra con su lista de clientes o amigos, si es que alguno de ellos tenía una camioneta así. Pero cuando se centraban en la camioneta, la investigación dio otro giro sorprendente. Los investigadores del homicidio de Isabel Pedrosa seguían la pista de un hecho ocurrido sobre la hora de su muerte. Nos llamó un residente que vivía cerca de donde encontramos el cuerpo y nos dijo que había visto una camioneta negra. Era posible que tuviéramos un potencial sospechoso. La agente Hinman no estaba tan segura de que fuera una pista sólida. Toda pista es investigada hasta su lógica conclusión. Pero parecía muy poco probable que esa persona llamara la atención en esa zona y luego volviera para deshacerse del cuerpo allí. Los investigadores localizaron la camioneta y averiguaron que el conductor perseguía a su esposa tras una discusión. La mujer subió a la camioneta y todo terminó bien. Decidimos que no tenía relación alguna con el caso, por lo que no nos servía de absolutamente nada. Los agentes volvían a estar como al principio. Pero de pronto, un cambio de rumbo. Las huellas encontradas en el coche de la víctima corresponden a un delincuente que se encontraba en libertad condicional. Los antecedentes penales de Gernot Thompson incluían robo a mano armada. ¿Mató a Isabel Pedrosa en un robo que salió mal? La policía le interrogó. El señor Thompson dijo que no tenía nada que ver con el homicidio. Su participación se limitaba a haber llevado el vehículo hasta el aeropuerto. Dijo que lo hizo como favor a unos amigos que no sabían conducir un coche con cambio manual. Sostenía no saber nada del asesinato. Y la agente Hinman le creía. El señor Thompson tenía un historial delictivo. Sabía que la policía tenía sus huellas. Si hubiera participado en el homicidio, ¿por qué no intentó limpiar sus huellas del vehículo? Sus amigos no solo pretendían confundir a los investigadores, sino que también le habían engañado a él. Cuando Thompson les dijo a los agentes quiénes eran sus amigos, se llevaron la mayor sorpresa de su vida. Linda Pedrosa, la hija de la víctima, y su novio, Antoine Wright. Volvieron a visitar a Linda. Nos invitó a pasar a su casa, nos sentamos y hablamos con ella. Los inspectores no la creyeron cuando dijo que no tenía nada que ver con la muerte de su madre, pero necesitaban pruebas.
Inspeccionamos la casa y no vimos nada fuera de lo normal. La casa estaba limpia, era agradable. Cuando el sargento iba a marcharse, advirtió algo raro. El cable eléctrico que se encontró alrededor del cuello provenía de una lámpara. Y había una lámpara rota oculta en un rincón. Y vio algo más que le pareció sospechoso. Una pared que parecía recién pintada. El sargento Slaughter se preguntó qué había bajo la nueva capa de pintura. En la zona pintada, la pared y la puerta no parecía que hubieran hecho un gran trabajo, sino más bien que se hubieran dado prisa por terminarlo. Si había sangre bajo la pintura, la policía científica de Palm Beach la encontraría. El luminol indica la posible presencia de sangre y constituye una magnífica herramienta de investigación si crees que en un determinado lugar se ha cometido un homicidio. Y cuanta más sangre haya, más brilla el luminol. Aplicaron luminol y empezó a brillar. Eso nos indicaba la presencia de sangre. Parecía que los investigadores habían encontrado el lugar en el que Isabel Pedrosa había sido asesinada, pero aún tenían que probar quién lo había hecho. En la casa que Isabel Pedrosa compartía con su hija, los investigadores habían encontrado un rastro de sangre oculto bajo una capa de pintura. El hecho de que esa pared pareciera tan distinta hizo que los investigadores se fijaran en ella. A ellos les pareció que trataban de ocultar algo. La policía científica del condado de Palm Beach identificó la sangre como la de Isabel Pedrosa. Linda y su novio Antoine se convirtieron en los principales sospechosos de su asesinato. Había sangre por todas partes, a pesar de que intentaron ocultarla. Cogieron pintura en aerosol y pintaron encima de la sangre. Los investigadores sabían que uno de los jóvenes amantes era el asesino, pero la sangre por sí sola no bastaba para asegurar su condena. Por suerte contaban con un as en la manga. Una llamada de control. Haciendo que otra persona llamara a los sospechosos y les hiciera hablar, pudieron conseguir información que no habrían obtenido de haber ido a hablar con los sospechosos. Y los investigadores contaban con la persona más adecuada, Gernot Thompson, el hombre que había conducido el coche de Isabel Pedrosa hasta el aeropuerto. Aceptó ayudar a los agentes y llamó a sus amigos. Hola. Hola. Sí, ¿qué pasa? Escucha, nosotros sabemos que tú no lo hiciste. No hay forma de que puedan implicarte diciendo que tú lo hiciste. Sí, pero con mis huellas en el coche tienen todas las pruebas que necesitan. A pesar de mostrarle las pruebas, Linda Pedrosa se negó a confesar. Su novio, Antoine Wright, se desmoronó ante la presión. Los dos estaban en la casa y esperaron a que la madre volviera. Antoine se puso unos guantes y se acercó a ella por detrás y le golpeó en la cabeza con una sartén. Cogió una lámpara que estaba cerca, le pasó el cable por el cuello y empezó a estrangularla. La llevaron al cuarto de baño. Y fue entonces cuando se les ocurrió la idea del ácido para hacer desaparecer el cuerpo. Todos suponíamos que vertieron ácido clorhídrico en la cara con la intención de retrasar la identificación de la víctima. Nunca habríamos imaginado que fueran tan ingenuos, que pensaran que así desaparecería todo el cuerpo. Luego, la hija y su novio cogieron el cuerpo de Isabel y lo abandonaron en el bosque. Según algunos testigos, Linda Pedrosa y su novio tenían un buen motivo para asesinarla. Era una hija rebelde. Quería salir con un joven afroamericano. Decía que su madre era racista. No me deja estar con la persona que amo, de la que me enamoré. Su móvil era que así podrían ser libres, vivir juntos y todo sería perfecto. Tendrían hijos y vivirían felices toda su vida. No, no me miréis. Apartaos de mí, joder. Antoine Wright aceptó declarar contra su novia y ahora está cumpliendo una condena de 20 años. Linda Pedrosa se negó a testificar contra Wright y está cumpliendo una condena de 40 años por el asesinato de su madre.
Isabel Pedroza era una madre soltera muy trabajadora, que solo quería lo mejor para su única hija. ¿Quién iba a imaginar que las normas de Isabel y la rebelión adolescente de su hija la llevarían a su muerte? Gracias a la dedicación del sargento Slaughter y los agentes de la oficina del sheriff del condado de Palm Beach, Linda y su novio Antoine están pagando por lo que hicieron.